con Carlos García de Andoín, a quien agradecemos amablemente el haber aceptado estar esta tarde con nosotros. Eh, Él va a hablarnos hoy sobre, a partir de la pandemia del COVID-19, Crisis y Kairos es el título que ha planteado para esta charla. Antes de darle paso a él para que nos exponga su visión sobre este tema que vamos a plantear esta tarde, pues quería simplemente hacer una breve presentación para aquellos que no tengáis el gusto de haberlo conocido previamente. Carlos es bilbaíno, es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco, es licenciado en Teología, Ciencias Religiosas y Psicología por la Universidad de Deusto. A nivel profesional ha desempeñado diversos puestos, ha trabajado en diversos cargos en relación con el Gobierno de España, durante diversos años. Es miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, ha sido también concejal por el Partido Socialista de Euskadi en el Ayuntamiento de Sestao y es miembro del Consejo de Dirección de la revista Iglesia Viva. También queremos destacar que ha sido fundador y coordinador federal de Cristianos Socialistas. Desde el año 2015 es director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral en Bilbao. Ha ejercido como docente en la Universidad de Deusto y en este mismo instituto y luego tiene diversas publicaciones en revistas especializadas. Bueno, si miráis su perfil de Twitter, él mismo se define como una persona en las fronteras, dedicado al contrabando y con fe en la política. Muy bien, pues nada, Carlos, como decía antes, muchísimas gracias en nombre de todos los que estamos aquí esta tarde por haber aceptado nuestra invitación y un gusto tenerte para compartir contigo tu experiencia sobre COVID-19, crisis y Kairos. Bueno, pues un saludo a los que estáis aquí, que os veo organizadores, y también pues un saludo a todos los que participáis, a todas las que participáis en este acto especial, pues ya en esta digitalización a la que nos ha ido pues empujando, si cabe, aún más la crisis de la COVID. Y bueno, pues yo satisfecho bueno, pues de poder participar en vuestro encuentro, hacer una contribución con esta reflexión y que sirva como un punto de partida para un diálogo posterior. Voy a hacer una presentación de en torno a 30 minutos para que efectivamente pues dé tiempo con claridad a el diálogo posterior de acuerdo con los intereses y las cuestiones que interesen a quienes participáis. La presentación que voy a hacer pues la he preparado en un PowerPoint. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer ahora mismo ya es compartirla y bueno, pues vamos allá con ella. Supongo que ahora ya esté visible. Vale. Bueno, el título COVID-19, crisis y Kairos, ¿no? Crisis, porque efectivamente ha representado pues, una gran crisis, está representando una policrisis en diferentes niveles y ámbitos que luego iremos viendo, pero también pues un kairos, una oportunidad. Un kairos pues es en el lenguaje testamentario pues una oportunidad, una presencia, una irrupción de algo nuevo que pues para quienes somos creyentes pues podemos ver en esta crisis, en esta realidad, pues también un conjunto de signos, de llamadas, de interpelaciones, de esperanzas. Voy entrando en la presentación, si es que me deja no me deja. Sí. Bueno, el mundo
post-COVID, la iglesia post-COVID, la economía post-COVID, un torrente de diálogos, de artículos, de entrevistas y libros, pues han ido siendo publicados o entrando en el debate público. En nuestro horizonte generacional, pues pocas experiencias han estimulado en tal medida la necesidad de pensar. Ansiamos poner palabras a tal cúmulo de imágenes inéditas, ¿no? De UCIs desbordadas, de muertes a cientos y a miles, de confinamiento masivo, de economías al día que desesperan, de espacios, enormes espacios vacíos, también pues de tiempo ausente, ¿no? Necesitamos predecir, necesitamos controlar los impactos futuros de una experiencia social total. Eh, para mí recuerdo pues que el Dragon Khan fue cuando me monté en él ahí en Ventura, pues un gran shock que te remueve internamente, ¿no? Pues esto es como un día en el Dragon Khan, pero real y más bestia, una pandemia, pues una crisis, un Kairos, sí. Y una ventana abierta para quienes estamos en la audaz empresa de concebir el universo entero como algo humanamente significativo, lo que pues Berger desde la sociología dice que es la religión. Una confesión personal, al principio pues la verdad es que fui viendo los hechos y las noticias con una cierta incredulidad, como Tomás. La experiencia de la gripe A o del ébola más bien me habían inmunizado y negativamente porque pues al final habían resultado un tanto alarmistas. Yo llevaba viendo y oyendo a expertos que anunciaban que podía venir una gripe letal y la verdad es que pues le daba poca verosimilitud porque además estas experiencias habían acabado pues en beneficio de la farmaindustria, pues con grandes pabellones llenos de mascarillas, como resultó aquí en el caso del País Vasco, o de pues miles y miles de vacunas pues en los bajos del Ministerio de Sanidad, ¿no? Después, una sensación de irrealidad, pues como una gravísima amenaza para la especie humana que paradójicamente pues eso no proviene tanto de un ataque nuclear, sino de un ser microscópico. Resulta que países preparándose para la disuasión nuclear, y resulta que pues al final pues simplemente lo que había que hacer era combatir este virus con una vida monacal, ¿no? Recogimiento, distanciamiento físico, vida esencial, hábitos de vida sana, higiene de manos. Por otro lado, pues una experiencia que pues en mi entorno familiar pues no ha habido pues ningún padecimiento así grave, sí ha habido algún contagio de COVID, pero ha sido pues de pasarlo en casa, en principio como una gripe, tanto en lo profesional como en lo familiar, como en lo personal, como experiencia cristiana, pues la verdad es que decir pues que ha sido una experiencia pues que, bueno, pues que ha tenido pues mucha diversidad y riqueza, ¿no? Y en mi caso, pues ha sido una situación, pues confesarlo, privilegiada, ¿no? Aquí tenemos pues esta foto, estas fotos que anuncian lo que va a ser la primera parte y así pues iré desarrollando la exposición pues como en 4 bloques, ¿no? En este primero, pues destacar esta gran experiencia de trabajo, de profesión como bien social, ¿no? Los profesionales sanitarios, los sociales, con todos los colores de sus batas, pues ha sido una experiencia colectiva muy intensa, con amigos que están en el mundo sanitario y amigas, pues la verdad es que me han hablado de lo que ha significado de entrega, de riesgo, de lucha, y cómo pues han vivido con una enorme fuerza pues la dimensión vocacional y social de su trabajo, ¿no? Yo creo que fue de la Cortina en uno de sus libros que hablaba pues de los diferentes bienes primarios y secundarios
que tiene lo que es el desarrollo de la tarea profesional, ¿no? Y bueno, pues el fin principal, pues, de un profesional sanitario, pues, es curar, es salvar personas, ¿no? Pero, pues, luego, pues, hay otros derivados, que es el sueldo, que es el estatus, que es, una autorrealización personal. Bueno, son bienes, derivados, pero lo que ha hecho esta experiencia ha sido como ese trabajo como bien social, ese trabajo como un fin social, ha sido, pues, poner sobre el tapete de una manera, pues, muy diáfana, ¿no? Y en estas condiciones de excepcionalidad, no solo el trabajo de los sanitarios, sino ha habido trabajos que son subestimados socialmente y que se han revelado, pues, también esenciales para nuestra convivencia. Al final, la sociedad no puede prescindir de limpiadoras, no puede prescindir de basureros, no puede prescindir de cajeras, de conductores, de asistentas, y empleo los, el género femenino, masculino, pues con toda la conciencia, ¿no? Resultan esenciales. Y es verdad que se ha dado más el aplauso a los sanitarios, pero creo que merecen este aplauso, pues todos los que nos han estado ayudando a sobrevivir en esta situación de confinamiento y ayudándonos a vivir este gran reto colectivo desde nuestras casas, ¿no? Ahora bien, pues como siempre, precisamente, pues el aplauso, pues se queda corto cuando lo que hay es salarios y condiciones laborales, pues la verdad es que muy indignas en bastantes de estos sectores, ¿no? Y en ese sentido, pues lo mismo que hemos aplaudido, pues lo que necesitan es una reforma laboral que aporte poder de negociación, porque al final, sin poder de negociación, pues eso que decimos en la doctrina social de la Iglesia, pues en la Laborem Exercens, de la prioridad del trabajo sobre el capital, pues al final se queda en bellas palabras. Creo que toda esta experiencia es una llamada a la Iglesia a estimar el trabajo, el oficio manual, el oficio técnico. Los oficios salvan a la sociedad, ¿no? Entonces hemos vivido como fabricar máquina herramienta, pues salva a la sociedad, ¿no? Hay las 4 grandes máquinas que el grupo Mondragón ha traído de China, porque las fabricaba allí en China, y cómo, pues, eran una necesidad, ¿no? Una necesidad acuciante para fabricar las mascarillas, ¿no? O cómo, pues, utilizando la máquina de coser, pues como han hecho comunidades religiosas, o como quienes tenían una impresora 3D, o quienes estaban en una empresa de fabricación de vehículos y han estado también, pues, fabricando respiradores, ¿no? Entonces, cómo la técnica salva, ¿no? Mira si esperamos de los biotecnólogos, pues de cuyas investigaciones para dar con una vacuna eficaz, o si no una vacuna, pues un tratamiento que al menos libre de lo que es el riesgo del fallecimiento, ¿no? Nos encontramos eh, con un nuevo paradigma, ¿no? De algo que viene entrando ya en el siglo XXI, ¿no? Y es todos estos escenarios como de incertidumbre global, ¿no? El caso es que, pues, la pandemia, pues, del COVID, la COVID-19, bueno, no entiende de límites, de fronteras nacionales, no entiende de DNIs. Empezó, pues, en Wuhan. Hoy ya tenemos 450.000 fallecidos. Todavía hace 5 días eran 425.000. La curva está todavía en fase ascendente, ¿no? 8,5 millones de contagios. Y bueno, estamos mejor en Europa, pero realmente el sur, América Latina, pues está la situación desbocada, y ahora parece que India también está cogiendo velocidad de contagio. Tenemos los rebrotes serios en Alemania, en Pekín. Y bueno, de alguna manera es como un ejemplo, ¿no? de lo que es también la crisis ecológica. No es posible un sistema de prevención, de alerta, de lucha, sin una acción concertada global, sin una cooperación global. Y sin embargo, pues, ¿qué domina? Pues domina el sálvese quien pueda. Hay quien se pregunta si toda esta crisis acelerará el cambio geopolítico,
si dará una primacía a China. El hecho es que Estados Unidos ha renunciado ciegamente a involucrarse en el mundo con esto del America First y la pretensión de hegemonía geopolítica de China, una China de partido único, pues no suscita para nada confianza, ¿no? Es hora de Europa, pero pues Europa sigue demasiado ensimismada, ¿no? No tenemos los líderes ni los modelos de gobernanza mundial que necesitamos. Yo creo que esta es una carencia grave. Y lo que necesitamos no es menos Organización Mundial de la Salud, sino más y mejor Organización Mundial de la Salud frente pues, a esa suspensión de la aportación norteamericana a esta organización, ¿no? Bueno, estamos con una triple emergencia sanitaria, social, económica que lo ocupa todo. Toca sostener a las personas, a las familias en estos momentos, ya después de haber pasado una primera crisis sanitaria, especialmente a las más vulnerables, al tejido empresarial, para pues después intentar relanzar, ¿no? Manteniendo a la vez en guardia a la sociedad ante el virus hasta que haya vacuna, ¿no? Esto de la nueva normalidad. Hay que en estos meses armarnos ante una segunda ola que es muy probable porque la prevalencia y de inmunización es muy bajo, pues a fortalecer un sistema sanitario y también un sistema residencial que ha hecho pues aguas por todas partes, ¿no? El marco político claramente y lo que es la agenda política se ha visto radicalmente alterado en estos meses y prácticamente creo que altera el conjunto de la legislatura en lo que ésta dure. En todo ello, pues los presupuestos públicos, que es el gran desafío crítico que tenemos ahora por delante, son un instrumento crítico. Creo que hay que valorar en positivo los ERTE. Haya habido acuerdo entre empresarios, entre sindicatos, entre gobierno. Creo que también al final hay que valorar que el ingreso mínimo vital ha sido aprobado por casi 300 votos y ningún voto en contra. Y bueno, pues ahora vendrán más políticas que requieren pues del acuerdo, ¿no? Desde este grupo que decís que buscáis, pues bueno, pues tender puentes en cuestiones que hoy polarizan y enfrentan, bueno, pues no está más destacar estos dos elementos, estas dos iniciativas, ¿no? Venimos de una sociedad enquistada en la desigualdad social y la confrontación política. Yo creo que la gran pregunta es si de la crisis de la COVID-19 pues saldremos con mejoría del cuadro clínico o con un agravamiento, ¿no? Si al final de una experiencia de estas intensa, fuerte, de riesgo, en el que ha habido miles de muertos y de sufrimiento, y ahora vienen pues quizá hasta 6 millones de puestos de trabajo que pueden quedar al garete, si saldremos con orgullo de lo conseguido, con una lucha común o acumulando un nuevo agravio de rencor y división, ¿no? Yo creo que son necesarios los pactos, son muy necesarios y creo que construye humanidad, construye fraternidad, construye país el sabernos después de una experiencia como esta, sin sabernos salir pues con orgullo de haberla hecho frente y de haberla gestionado adecuadamente y de haberla vencido, ¿no? Se echa en falta claramente una cooperación franca entre los diferentes agentes políticos a la altura del desafío sanitario, económico y social que vivimos. Hay un cura vasco que fue el fundador de la experiencia cooperativa de Mondragón, no solo así como conciliario, sino como un líder en el que la mayor parte de las iniciativas de la experiencia cooperativa que hoy emplea a 80.000 personas, pues fueron promovidas e impulsadas por él, ¿no? Él decía algo muy claro, y fijaros que lo decía también en un contexto como el vasco, y en un contexto que era cuando ya a finales de los 60 y principios de los 70, pues estábamos en la transición, en la lucha antifranquista, en el cambio hacia el pluralismo político, ¿no? Pues en ese contexto él decía, las necesidades unen, las ideas separan, ¿no? Entonces, sí creo que es importante ser especialmente consciente de este momento de necesidad y de necesidades en el que nos encontramos. Una gran pregunta que se hacen aquí todas las consultoras, expertos, es si la recuperación será rápida,
será lenta, si nos quedaremos en una L, hay como un estancamiento, si será rápida, la V, si la caída ha sido rápida, habrá una fase de estancamiento, pero luego la recuperación será rápida. O también pues esta figura de la lámpara de Aladino, ¿no?, que tenéis aquí, que es un estudio que ha salido en bastantes lugares publicados de la consultora Deloitte, ¿no? Entonces, bueno, pues veis ahí que marca la caída pues, en estos diferentes sectores, alimentación, ventas en general, restaurantes, viajes, hoteles, y cómo, bueno, pues la salida pues es lenta, es progresiva, y cómo, pues en principio, coloca la vuelta a los índices pues ya más entrados prácticamente pues allá para marzo, abril, mayo del año que viene. Y todo esto, claro, si no hay una situación de rebrote importante de segunda ola, porque si hay una situación de segunda ola, pues lo que podemos encontrarnos es con otra letra, que es la W, porque haya una segunda gran caída, ¿no? Bueno, aquí es pertinente, ¿no?, preguntarnos pues, por Europa, porque al final las capacidades del país para poder hacer frente a la crisis económica y social, al final depende de Europa, ¿no? Y la verdad es que la gran recesión, aquella experiencia que tuvimos, las políticas de austeridad que posteriores, pues lo que han dado ha sido alas a un populismo autoritario en Europa y en el mundo. Y francamente, en el modo de afrontar esta crisis nos la jugamos, y nos la jugamos si al final aquí vence la democracia o si vuelve a haber una importante derrota de la democracia frente al populismo autoritario, ¿no? La caída del PIB y del crecimiento ha sido brutal. La recuperación pues, va a depender de la intervención del Estado, clarísimamente, es el que tiene que endeudarse y pues debe hacerlo en auxilio de empresas, de sectores económicos, de familias. Europa pues es determinante para las políticas de gasto, de endeudamiento de los estados y bueno, pues parece que emerge una nueva actitud conscientes de los riesgos del populismo autoritario, ¿no? Y bueno, pues ya ahora desde el Banco Central Europeo se está comprando deuda. Cuando recordáis, con aquello de la prima de riesgo nos estábamos elevando a 600, 700 de prima de riesgo en el diferencial de lo que nos costaba el dinero prestado a nosotros respecto a Alemania, y resulta que ahora pues está en el 80 y como está actuando el Banco Central Europeo, pues no está elevándose más, no está viendo ese tipo de crisis de deuda, ¿no? Hay un salto muy importante que es el de que el presupuesto europeo afronte la crisis como cosa de todos y que sea el propio presupuesto europeo el que se endeuda, ¿no? Y bueno, pues la cuestión ya sabéis, que es lo que está también estos días en el debate, pues es cuánto se aportará como subvención o cuánto se aportará como crédito a devolver. Aquí lo que es verdad es que si al final España, Francia, Italia caen, eso altera al conjunto de la economía europea con claridad, ¿no? Y por otro lado, una cosa que son conscientes es que desde el principio, recordáis que hay siempre un comisario o comisaria de la competitividad, es que se intenta evitar que las ayudas de los estados a las empresas puedan acabar siendo un factor de diferencia en competitividad de unas empresas de unos países respecto a las de otras, ¿no? Entonces, ahí hay un gran riesgo de que haya países más afectados, menos afectados, y que en la velocidad de salida a la crisis y que en el apoyo que obtienen de sus estados, Alemania está apoyando a sus empresas de OZ y COZ, pues el riesgo que hay es que al final haya una salida muy desigual de la crisis en lo que es el tejido empresarial, ¿no? La democracia debe mostrarse útil y eficaz para proteger a los ciudadanos en el contexto de la globalización. Se trata de inmunizar la democracia del virus infeccioso del autorismo populista. Bueno, aquí tenéis una diapositiva que vais cogiendo el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible y no vamos a leer ahora la letra pequeña, pero en todos y cada uno prácticamente el impacto es muy negativo. El impacto es muy negativo en pobreza, en hambre cero, en salud, en educación, bueno, pues en casi todos los objetivos, ¿no? Hay
en todo este tiempo de opinión y de pensamiento, pues una pregunta, ¿no? Si de esta nos convertimos, si seremos mejores o no, no, la conversión antropológica. Yo la verdad es que tengo dudas porque somos muy de volver a las andadas, ¿no? Quizá va a depender de la duración, del mientras tanto llega la vacuna, pues si dura mucho y si tenemos crisis por medio, y rebrotes y segundas olas y tal, pues es posible bueno, pues que nuestros aprendizajes sean mayores. Ahora, pues hemos tenido algunos aprendizajes de cómo afrontar pues una pandemia de estas, en comportamiento y en hábitos sociales, pero no sé hasta dónde puede haber un alcance mayor de cambio antropológico. No temo de la nueva normalidad la división, la marca entre positivos y negativos, el dinámicas de rechazo y discriminación social por el miedo al contagio, levantamiento de barreras sociales, de fronteras nacionales, temo trueque de libertades por seguridades, pero pues también la crisis, pues bueno, ha abierto algunas ventanas a la cuestión antropológica, a la trascendencia. Estamos viviendo una experiencia colectiva de vulnerabilidad y bueno, pues esta nos hace como más receptivos, más expuestos a nuevas experiencias, ¿no? Dice Francisco que todos somos frágiles, ¿no? Voy a destacar como tres elementos en torno a los cuales pues quizá se pueda acabar consolidando algún tipo de cambio antropológico, ¿no? El primero es la crisis de la experiencia de lo real, ¿no? Nos ha puesto el confinamiento pues en una crisis de experiencia y bueno, pues eso, hemos tenido que resolverla pues con una estrategia monacal, ¿no? Vida comunitaria, intensa en las familias, silencio, meditación, oración, trabajo y estudio en la celda, un orden de horarios, tal, lavatorio frecuente de manos, vestimenta esencial, alimentación esencial, una especie de ejercicios de mes. Así que estamos aquí en ámbito eh, jesuita y de San Ignacio de Loyola, pues eso. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para vivir? Pues nos lo hemos preguntado. ¿Qué es lo realmente valioso de nuestra vida? Y resulta que de repente pues ha habido competencias marías, pues artes plásticas, música, hacer ejercicio, pensar, religión, también informática, resulta que han sido vitales para resistir con compostura a la amenaza mortal del virus, ¿no? Entonces, estas que son las Marías, que pues, parece que en las reformas educativas cada vez tienden a tener menos peso, pues resulta que han sido vitales, ¿no? Aquí creo que en esta crisis de la experiencia de lo real hay una llamada a forjar la persona interior. San Pablo habla a menudo del hombre interior, ¿no? He puesto persona para intentar ser también más inclusivo, pero lo importante es su persona interior, ¿no? Creo que aquí pues hay una llamada importante. Hay una segunda experiencia que hemos vivido, que es la experiencia de límite, la experiencia de fragilidad, ¿no? Resulta que cuando estamos engatusados con las posibilidades de la tecnología, con el transhumanismo como un salto evolutivo de la especie humana hacia la superlongevidad y la superinteligencia, bueno, pues resulta que la COVID-19 nos baja del sueño de la omnipotencia a la experiencia de la fragilidad y de la limitación, ¿no? El Papa Francisco repite con sabiduría, Dios perdona siempre. Las personas a veces, la naturaleza nunca, ¿no? Yo creo que el coronavirus es una seria advertencia pues, para tomarnos con seriedad la amenaza del calentamiento global y la necesidad de cambiar el modelo tecnocrático de producción y consumo antes que su letalidad para la especie humana sea irreversible. Más laudato sí. Y la tercera es, bueno, pues como ante la amenaza de muerte, de enfermedad, de penuria, de pobreza, en esa situación de fragilidad y de contingencia, pues aparece como más perentoria la necesidad de salvación, ¿no? Hace unos meses, si analizamos los medios de comunicación en la última década, pues veremos que la palabra salvación pues, prácticamente no existe, ¿no? Y, sin embargo, pues de repente la salvación ha tornado como una realidad humana, como una experiencia humana en nuestra sociedad, ¿no? Un enfermero me decía que, pues que es ateo y tal, y hemos salvado gente, con otros no ha sido posible, ¿no?
Entonces, bueno, pues ha habido profesionales sanitarios salvando vidas, trabajadores sociales de la limpieza, transportistas, cajeras, arriesgándose al contagio. Esperamos salvación de la biotecnología. Bueno, hemos sido testigos de la santidad de la puerta de al lado que dice Gaudete et exsultate a través de la profesión, ¿no? Toda, creo, una revalorización de la misión salvadora de la vocación laical a través de la profesión. Aquí tenéis esta foto, pues que tanto dice, ¿no? En esa soledad del Papa, con un Vaticano, eso, pues espacio vacío. Y, y bueno, he de deciros que yo, por ejemplo, pues las ceremonias de Semana Santa, pues las seguí con el Papa y, por ejemplo, el Vía Crucis fue una ceremonia con una fuerza experiencial, religiosa, espiritual, pero tremenda, ¿no? Tremenda. La Iglesia, pues aquí ha emergido una Iglesia vulnerable. La Iglesia, pues hemos quedado un poco noqueados, como todos, ¿no? Quizá afectada de un modo particular por su naturaleza social. El sociólogo Durkheim estudió la religión precisamente por su capacidad para constituir sociedad, para crear vínculo social, ¿no? Y sin reunión física, pues la Iglesia parece como que sentimos que nos disolvemos, ¿no? Es muy importante que, de hecho, estamos una Iglesia envejecida, ¿no? De curas, religiosos, laicos, y disminuye la capacidad de respuesta. En realidad, la mayor parte de la Iglesia, sanitariamente hablando, pertenecemos al grupo de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, Iglesia ha sido para mí importante el cómo la Iglesia ha sabido adecuarse a las autoridades y al respeto a las autoridades sanitarias. No es de extrañar que salga pues el carlista de turno que quiere, afirmando la identidad cristiana, pues saltarse pues lo que las normas de salud pública están aconsejando para todos y encima hacer de ello un elemento de testimonio y de martirio cristiano, ¿no? Pues ese tipo de actitud carlista, pues afortunadamente la actual dirección de la Conferencia Episcopal pues ha sabido situarse ahí. Y por otro lado, también es verdad que la propia Iglesia pues ha sido reconocida en el proceso de desescalada porque la realidad del culto pertenece a la sociedad, ¿no? Y al final, ¿qué desescalada hacer en el ámbito del culto como comportamiento que se da dentro de la sociedad? Pues también ha sido algo que ha sabido ser reconocido por el gobierno, cosa que, por ejemplo, si recordáis, el gobierno italiano pues no lo tuvo en cuenta y acarreó pues una protesta de la Conferencia Episcopal Italiana, ¿no? La pandemia ha sido una cierta prueba de estrés para la Iglesia y pues nos da una muestra de la Iglesia que pervivirá dentro de una década. Creo que hay que decir, aunque ha habido quienes han estado diciendo, bueno, ¿y la Iglesia qué hace? ¿Y la Iglesia qué hace? Pues la Iglesia, ha habido una Iglesia samaritana en la que se ha duplicado y triplicado las solicitudes de ayuda y las respuestas de ayuda. Ha habido personas con necesidad perentoria de alimento, de vivienda. Por ejemplo, claro, es verdad que ha habido ERTES, pero hay personas que trabajan en la economía sumergida. Hay personas que están en trabajo doméstico. Hay prostitutas que no hay ERTE que les dé ningún tipo de ayuda. Pues todas estas personas pues, han estado acudiendo a Cáritas y en Cáritas han encontrado una respuesta. En el caso, por ejemplo, de los sin techo, de adicciones, había habido instituciones públicas que no tenían capacidad para responder en el momento y han recurrido a la Iglesia y la Iglesia ha prestado, pues, ha prestado unos locales, ha prestado casas, ha prestado personas, ha prestado organizaciones, ¿no? Servicios hospitalarios de congregaciones, profesionales sanitarios, agentes de pastoral hospitalaria. Justo estos días en el hospital de Basurto, pues una religiosa de Bilbao pues ha contraído el coronavirus, ¿no? La atención en los ámbitos residenciales, la pastoral penitenciaria que ha seguido prestando acompañamiento en las cárceles cuando se ha prohibido toda visita y eso ha dado unas crisis muy importantes en la vida de los presos, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí ha estado la pastoral penitenciaria. En la enseñanza concertada católica, el esfuerzo que se ha ido haciendo. Hoy me decía la responsable de los centros diocesanos pues que ahora van a abrir y van a tener abierto todo el mes de julio, sobre todo en lo que es el ámbito de los chavales de 0 a 3 años, de hasta 6 años, para intentar dar respuesta a situaciones familiares pues que en la vuelta al trabajo pues no tienen
lo tienen muy complicado, ¿no? Bueno, pues ahí está habiendo un esfuerzo por mantener el vínculo, ¿no? Ha habido comunidades vivas en tiempos litúrgicos intensos. Pues el confinamiento pues es doloroso para un catolicismo de cuño celebrativo, litúrgico. Ha habido parroquias y comunidades que hemos tirado como nunca de redes sociales, celebrando la Semana Santa de modo intenso. Hemos vuelto un poco a la iglesia de las catacumbas, a la iglesia doméstica, pero pues se ha descubierto pues que nos faltan muchas maneras de mantener vínculo con quien no puede conectarse a redes sociales, ¿no? Ha habido fallecimientos en estado de guerra, ha habido amigos que me han dicho, qué raro que la Iglesia no ha reivindicado con claridad un acompañamiento de las personas que han fallecido, bueno, pues sin poder tener ni un mínimo contacto con lo que son las familias, ¿no? Y si no debía haber habido hay algún tipo de protocolo que asegurando pues unas condiciones de seguridad sanitaria, sin embargo, pues permitan, por un lado, que la persona que fallece ese, tener esa despedida y también por parte de los familiares poder despedir. Me decía un amigo, mira, es que la funeraria no me quiso decir ni a qué hora quemaban los restos de mi hermano. No me quiso ni decir eso. O sea, no he podido siquiera rezar, estando en el entorno de la funeraria, rezar por mi hermano, ¿no? Bueno, pues aquí hay pues, temas que se han hecho pues, de una manera y que creo que hay que aprender a hacer de otra manera. Ya con esto pues voy acabando. En la nueva normalidad, pues que justo este fin de semana empezamos, bueno, pues bueno, no sabemos lo que durará, si 1 o 2 cursos. ¿Cuál es el riesgo de la Iglesia? El riesgo de la Iglesia es el quietismo. Es esperar un poco que pase todo, que escampe, y sin embargo, pues la sensación es que quien se quede parado van a correr muchas cosas y muchas cosas se van a ir acelerando. Y donde nos jugamos es precisamente en saber situar la misión de la Iglesia y una relevancia evangélica en la sociedad, también desde estas condiciones, ¿no? Nosotros en la diócesis de Bilbao pues solemos hacer un encuentro de inicio de curso y justo pues hoy hemos tenido una reunión. Bueno, ¿se hace? ¿No se hace? Sí, hay que hacer. Habrá que coger un lugar más amplio, un espacio más amplio, habrá que guardar distancias, pero la vida de la comunidad cristiana pues no puede quedar como bloqueada y en un estado de quietismo o de atemorizamiento, de bloqueo ante esta situación, ¿no? Hay que aprovechar para cambios y reformas, para digitalizar, para transición ecológica, dar respuestas a necesidades de duelo, de interioridad, de escucha, crear proximidad de comunidades con barrios, que es algo a lo que ha ayudado el confinamiento, adecuación de templos a necesidades reales, domiciliación de ingresos. Bueno, pues hay muchos cambios que se trata no de quedarnos quietos, sino de aprovechar para cambiar. La comunicación como iglesia creo que nos falló inicialmente, después ya en una última fase pues se ha modificado. Es verdad que podemos decir que no, es que si los medios de comunicación pues confinan lo religioso a lo privado o que si las autoridades públicas pues no reconocen la labor de la Iglesia, es verdad, pero también es verdad que tenemos una enorme dificultad para jugar a campo abierto y claro, en un contexto como el actual en el que la visibilidad del encuentro social desaparecía, si no había una dinámica de acción o de presencia significativa en medios, pues al final todo eso queda sumido como en el silencio social, ¿no? Bueno, pues ahí hay tarea también que realizar. Y luego, bueno, pues creo que es hora de arrimar el hombro, ¿no? Gaudium et Spes dice que pues, la Iglesia es signo, instrumento de la unión del género humano pues, entre sí y con Dios, ¿no? Entonces creo que en un contexto de fragmentación cultural, de desigualdad social, de polarización política, pues creo que es muy necesario. En ese sentido, pues me parece muy interesante el propósito que os habéis planteado de, bueno, pues de ser instrumento de encuentro, de diálogo, de comunión en la diversidad y de apelar a la cooperación y de apelar al diálogo. A veces con gestiones discretas, otras veces
con apelaciones públicas a tener posiciones constructivas y, desde luego, evitando por todos los medios ser iglesia de banderizos, ser iglesia de parte que confronta con la otra parte. Creo que es muy importante un apoyo sin reservas a la política de rentas mínimas en este contexto. Mejor no mezclar el debate de renta de garantía de ingresos con el de renta básica universal. Y creo que hay algo en lo que entraremos próximamente, sobre lo cual pues, normalmente la Iglesia pues, ha estado de lado, ¿no? Que es el tema fiscal, ¿no? De lado en lo que es el sistema general, no tanto desde lo que es la asignación tributaria, ¿no? Creo que es muy importante el cambio de mentalidad sobre la fiscalidad, ¿no? Hay que legitimarla éticamente, no es el logro voraz al que burlar, sino que en realidad es la Cáritas política, o sea, es la mayor organización de la caridad institucional y no tiene comparación. Yo apoyo a Cáritas, doy mi domiciliación, mi cuenta todos los meses a Cáritas y la tengo una gran estima. Pero seamos conscientes, lo que Cáritas hace comparado con lo que hace Hacienda en términos de caridad y de solidaridad y de redistribución, pues es mínimo, mínimo. Y sin embargo, pues cara a Hacienda, pues todos son posquedades y cara a Cáritas, pues todo es pues alabanzas, excelencia, ¿no? Creo que hay que corregir aquí un planteamiento de legitimación ética hacia la fiscalidad. Tenemos un trabajo en el ámbito de la intergeneracionalidad. Los millennials acumulan 2 crisis y están en una notable pérdida de renta en comparación con los mayores. El caso es que desde los pensionistas hay demanda de una aportación mayor, pero los jóvenes y los trabajadores de mediana edad están en una situación que, desde el punto de vista de renta, la situación en estos momentos, después de la crisis del 2008, es peor la de estas familias jóvenes adultas que la de los propios pensionistas. ¿Cómo equilibrar un poco toda esta situación desde un punto de vista internacional? Otra más, pues esencial, el trabajo. Ya he hablado algo de ello, pues es la hora de la verdad, de los aplausos. Una reconstrucción verde e inclusiva. La salida de la crisis social no puede plantearse contra los inmigrantes ni contra la agenda verde. Al contrario, la mejor vía para relanzar la economía europea está en la transición ecológica de la economía y en una Europa rejuvenecida por la inmigración. La educación, pues ahora tenemos justo que está entrado al debate en el Congreso de los Diputados y es verdad pues que tenemos que preocuparnos que de lo mío, de nuestros colegios concertados, o de la religión, o de cómo se plantea la transmisión de valores, pero creo que hay que hacerlo dentro de un contexto en el de mirar en una estrategia de alianza global por la educación, que de hecho se está impulsando desde el Vaticano, ¿no? Es decir, sumémonos y reunámonos y converjamos en una educación pues a la altura de los retos, ¿no? Inclusiva, humanística, ecológica. Y ya con esto, con esta diapositiva acabo. Y es sobre, creo que el valor que la salud tiene desde un punto de vista de lo que hoy es el anuncio del Evangelio, ¿no? Hay una cantante vasca joven que tiene así pues talento, se llama Isaro, todavía igual no es demasiado conocida en el conjunto de España, y ella ha compuesto una canción en el confinamiento que se titula así Tiempo ausente, ¿no? Y repite al final varias veces, busco toda la fe en la que nunca creí, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta es una experiencia que ha podido darse pues, en esa interioridad del confinamiento? Bueno, pues habrá que ir viendo, habrá que escuchar, habrá que provocar que pueda surgir, ¿no? Hay quienes consideran que Estado, familia y religión como valores seguros pueden ir al alza después de toda esta experiencia de fragilidad. Eh, Creo que lo que en esta tríada puede representar la religión puede venir por el ámbito de la salud, ¿no? Ahí hemos experimentado salvación, salud, muerte. Fijaros que Mysterium Salutis es una colección que sacaron pues, los grandes teólogos del concilio, pues con Raneray a la cabeza, ¿no? Pues explicando la nueva teología
del concilio, ¿no? Y entonces se titulaba toda la colección, que tiene varios volúmenes, Mysterium Salutis, ¿no? La Iglesia como misterio de salvación. Y salud, pues etimológicamente, y salvación, pues tienen el mismo origen, ¿no? Entonces, en lugar de lo espiritual, probablemente se va a sentar con mayor claridad en la salud, una búsqueda de la salud personal integral, que es física, deporte, psíquica, emocional, espiritual. Una salud que es personal, una salud que es social, una salud que es medioambiental, unas sociedades saludables, relación con el medio ambiente saludable, una economía más saludable. Entonces, bueno, si sabemos situar la propuesta de la fe en este campo, por otro lado tan evangélico, pues los relatos de curación pues son claramente pues signos del advenimiento del reino de Dios, ¿no? Bueno, pues ahí puede haber una nueva frescura en la manera de presentar y una manera de significar la propuesta del Evangelio hoy y aquí, ¿no? Bueno, pues una visión del reino de Dios, yo creo que debemos como abrirnos a una visión del reino más neumatológica, más de espíritu. En el credo decimos que el espíritu es Señor y dador de vida, y una manera de entender el reino de Dios pues que dé más relevancia pues a la vida, a la salud. De hecho, pues recordar que decimos los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, ¿no? Bueno, en la vida después de la pandemia, Francisco, pues un pequeño librito con pues, algunos de los pensamientos que ha ido vertiendo en este tiempo, pues dice que nos pegue una sacudida esta pandemia a nuestras conciencias adormecidas y permita una conversión humanista y ecológica para acabar con la idolatría del dinero y que ponga la dignidad y la vida en el centro. Y dice así, hagamos nuestra esta esperanza. Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por todas estas intuiciones y sugerencias que has compartido con nosotros. Has tocado muchos temas, ¿vale? Vamos ahora a pasar a la fase del coloquio, un coloquio virtual. Estamos retransmitiendo la señal por el Facebook del Centro Arrupe, y las personas que están asistiendo a esta charla coloquio tienen la oportunidad de escribir sus comentarios, sus preguntas, y nos las pasarán para que te las presentemos, ¿vale? Bueno, de momento tenemos alguna que nos está llegando. Conforme lleguen, bueno, si veo que hay varias que llegan del mismo tipo, pues te las organizo, pero si no, como esta es la primera, pues te la presento. Bien, comenta, es la tercera vez que la Unión Europea tiene la oportunidad de estar a la altura de la solidaridad. En las otras dos fracasó, en la crisis económica del 2008 y en la crisis de la migración. Desde tu punto de vista, ¿qué hará esta vez? Bueno, a ver, creo que está habiendo ya movimiento, ¿no? Está habiendo movimiento, y ahí la iniciativa de Merkel y de Macron pues ha sido importante. Creo que hay varios elementos que apuntan a que va a tener una actitud la Unión Europea pues más solidaria. Una, que tampoco es que diga demasiado bien, pero es que cuando países como Francia, países como Italia y países como España son tres grandes economías de la Unión Europea, si estas tres grandes economías de la Unión Europea quedan estancadas, esto arrastra al conjunto de la Unión Europea. Por lo cual, quiero decir que la solidaridad viene exigida también desde un criterio, vamos a llamar, de interés particular o de interés nacional. Entonces, creo que ahí hay un elemento importante. El otro elemento es que a ver,
uno es este, se me ha ido ahora, perdonar, el santo al cielo. El segundo elemento tiene que ver con el aprendizaje de las anteriores crisis. Y en el aprendizaje es que al final una respuesta que era exigente y aleccionadora respecto a los países que se suponía que económicamente no seguían pues unos criterios con una cierta disciplina y con un cierto saberse apretar el cinturón, pues resulta que se sabe ya hay conciencia clara de que esto tiene unas repercusiones en las cuales pues clases sociales trabajadoras, clases vulnerables, lo que hacen es extenderse una desconfianza y un euroescepticismo hacia la Unión Europea, ¿no? Entonces, de esto hay clara constancia y cómo esto está dando a lo que son partidos populistas de extrema derecha. Entonces, son dos razones muy importantes por las cuales la Unión Europea sabe que tiene que acabar por responder ante las necesidades que plantean algunos países de manera especial y que al final es una tarea colectiva la de sacar a esos países y todos juntos salir adelante. Entonces ya ves que no son razones, vamos a llamar, demasiado éticas, sino que son razones, pues una por el interés común y la otra más basada en los riesgos que acarrea unas políticas restrictivas. Por otra parte, en estos momentos la Unión Europea estaba en un momento de esfuerzo colectivo por todo lo que es la agenda verde, el nuevo tratado verde, desde la convicción de que el presupuesto de la Unión Europea, que se está trabajando para 7 años, pues tiene ahí, y además hay una gran convergencia de izquierda, de derecha, de centro derecha, de liberales, de ecologistas, ahí hay una gran convergencia en toda esta acción, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final quizá la COVID-19 pues es como un momento en el que precisamente en lugar de retardar esta apuesta, pues lo que va a hacer es acelerarla e invertir e endeudarse más y con más decisión. Espero que esta vez la Unión Europea, no 100%, pero sí actúe con mayor rotundidad respecto a la experiencia pasada. Es verdad que Europa pues, se crece en sus crisis, ¿no? Muy bien. Pues tenemos aquí otra pregunta que comenta: Cáritas durante la pandemia ha sido la parte más avanzada de la Iglesia. Sin embargo, ha sido muy superada por la sociedad civil. ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere decir que ha sido superada por la sociedad civil? Bien, me imagino que la sociedad civil ha tenido mucho más protagonismo. Me imagino que me imagino que la pregunta se refiere a que, desde tu punto de vista, aparte de Cáritas, ¿crees que desde otros sectores de la Iglesia deberíamos haber tenido una presencia, una palabra? ¿Has echado en falta o piensas que podríamos haber tenido un testimonio más explícito, más allá de lo que, por supuesto, han hecho todas las personas que han colaborado con Cáritas? Me imagino que la pregunta debe ir por ahí. Bueno, a ver, si es también pudiendo entender algo de lo que se planteaba, si es verdad que nos hemos encontrado ante todo un gran ejercicio de responsabilidad ciudadana y solidario, ¿no? Y ha sido en buena parte pues de las personas desde sus profesiones y desde sus trabajos, ¿no? Y sí es verdad que haya habido una gran visibilidad y una gran visibilidad que inicialmente pues no ha tenido ese otro tipo de trabajo pues con personas que viven más en situación de más de extrema necesidad, ¿no? Entonces sí es verdad que
hay que decir, oye, no, que Cáritas no es la única solidaria, que aquí ha habido mucha solidaridad en la sociedad, ¿no? De todos modos, creo que, como he apuntado, pues haya habido muchos ámbitos de Iglesia en los cuales ha habido una actitud clara de trabajo, de hacer frente a la situación, pero lo que nos ha faltado, yo creo que ha sido como una cierta visibilización en la esfera pública. Hay quien ha estado, ha sido el Papa, ha ofrecido una visibilidad, pero al resto de lo que es el conjunto de la Iglesia, de la comunidad cristiana, de los movimientos, de asociaciones, etcétera, etcétera, nos ha faltado una cierta actitud de presencia pública. Y claro, pues igual este es un déficit que arrastramos, que viene de muy atrás, pero este es un déficit que en una circunstancia como esta se ve mucho más claro cuál es la laguna, ¿no? Creo que en la Iglesia nos falta una cultura de comunicación de lo que es el tejido intermedio. Cualquier tipo de organización en la sociedad, cuando hace un acto, lo difunde a través de los medios de comunicación o lo difunde a través de cartelería en el pueblo o en el barrio o a través de redes sociales, toma posición sobre determinadas cuestiones y, sin embargo, nosotros que tenemos una vida de actividad interior muy rica, resulta que tenemos dificultad para trasladar a la sociedad, para comunicar a la sociedad ese tipo Y creo que ciertamente nos faltan líderes que en la sociedad sean referentes de lo que es, bueno, pues una visión, una cosmovisión cristiana, ¿no? Y en autores, en artículos, en opinión, etcétera, etcétera, ahí nos falta unos liderazgos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues a veces hay personas que están en la sociedad que están escribiendo y emitiendo opinión, pero si resulta que nunca dan una referencia, siquiera que dé a ver que su experiencia honda es el Evangelio, es el cristianismo, es Dios, pues entonces tampoco es posible que la gente en la sociedad perciba ese sujeto activo. Nos ha puesto de manifiesto esa debilidad que ya arrastramos de presencia en lo que es la opinión pública, pero no que dice el obispo, que deja de decir el obispo, que dice una barra basada mayor o algo bien dicho o algo más doctrinal, sino que en lo que es esa manera de estar públicamente como tejido, como personas, como organizaciones de la Iglesia en la sociedad. Sí, hay un comentario sobre, un par de comentarios, no son preguntas, me imagino que al hilo de algunas de los temas que has tocado, ¿no? Bien, una persona comenta, la vocación laical es llamada, al fin y al cabo, y hemos aprendido mucho sobre el valor de un trabajo vocacional y la entrega de muchos profesionales a distintos niveles, en la línea de lo que has comentado del valor de la entrega, ¿no?, de tantas personas ante la pandemia. Y en contraposición, otra persona comenta que desde su punto de vista ha habido demasiadas concesiones al populismo, demasiado protagonismo de todas estas cuestiones. Parece que es algo un poco antagónico, ¿no? Dos actitudes que quizá una construye y otra más bien destruye, ¿no? ¿Qué crees tú que va a predominar más? ¿O cuál crees tú que puede ser el papel nuestro como cristianos en los entornos donde nos desenvolvemos, que además no tienen por qué ser explícitamente en el ámbito intraeclesial, sino en la sociedad donde nos tenemos que desenvolver cotidianamente? ¿Cuál crees tú que puede ser el reto como cristianos ante estas dos actitudes? No sé, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que quiere decir lo de demasiadas concesiones al populismo. Entonces, pues no sé, no sé muy bien con lo que quiere decir. Yo lo que creo es que
eh, eh, aquí hay una experiencia social colectiva del trabajo como bien social. Y veníamos de largas décadas en los que el trabajo fundamentalmente era un vehículo económico o un vehículo de estatus. Y aquí creo que ha habido una experiencia que no es de uno, de dos, de tres, de cuatro. Esta es una experiencia social, esta es una experiencia colectiva. Y creo que enriquece lo que es el humus ético de nuestra sociedad. Desde un punto de vista cristiano, ¿qué ocurre? Pues que a menudo, por ejemplo, tendemos a valorar pues como más evangelizadores determinados ministerios que se realizan pues dentro de la Iglesia, ¿no? Y una de las cosas que ha revelado con mucha claridad es que hay acción secular, acción en el mundo de la técnica, acción en el mundo de la ciencia, acción en el mundo profesional, acción en el mundo de la logística, acción en el mundo de la producción mecánica que salva. Entonces, lo de salvar no es algo de decir, vamos a ver, de los de catequesis o de los de ejercicios espirituales o siquiera desde los voluntarios de Cáritas que ejercen una labor en el ámbito de necesidades sociales más extremas, sino que en esas actividades seculares que en principio parecen como más alejadas del reino de Dios, sin embargo, ahí hay una contribución a lo que es el avance del reino de Dios, ¿no? Entonces, ese sentido cristiano, ese sentido transformador, ese sentido ético de la vocación profesional, creo que se ha visto con enorme fuerza. Y creo que desde el punto de vista de lo que es la misión de los laicos en la sociedad, creo que es muy importante lo que nos enriquece también esa experiencia que se ha dado en el conjunto de la sociedad. Sí, otra pregunta que nos ha llegado. ¿Crees que es el momento adecuado para apostar más por la economía de la comunión como alternativa al capitalismo? Bueno, vamos a ver. Ha habido, a ver, hay una cosa que ahora está ocurriendo y es que muchos sectores privados que igual en otras circunstancias pues rehúyen un poco la intervención del Estado en la economía, lo que están haciendo en estos momentos es reclamar la intervención del Estado en la economía, ¿no? Y pues esto ha sido todavía en la reunión que hubo el otro día de empresarios con el gobierno, pues ahí hubo pues un clamor muy unánime en esta dirección, ¿no? Entonces, la pregunta es, efectivamente, no queda otra. Pero igual lo que hay que plantear es, bueno, pues un acuerdo, un pacto. Es decir, eh, ¿por qué no ir a modelos empresariales que le den más protagonismo a los trabajadores? ¿Por qué no puede haber más protagonismo del trabajo no, en la gestión de la empresa? ¿Por qué no puede haber mayor protagonismo del trabajo en los beneficios? ¿Por qué no puede haber mayor protagonismo del trabajo en el capital y en la capitalización de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, eh, quizá hay que aprovechar el momento no para decir, bueno, pues ayuda el Estado a las empresas privadas, salen a flote porque al final son un bien para el conjunto de la economía y de la sociedad y desde ahí, pues bueno, vuelve de alguna manera la actividad del mercado pues a sus andadas, ¿no? Entonces, ahí hay un campo importante. Otro campo es el de la fiscalidad, ¿no? También en eso pues el otro día todos decían que, bueno, pues que cuidado con imponer una fiscalidad que ahogue el crecimiento. Bueno, igual hay que aplazar, pero desde luego lo que quiere es a una cultura de fiscal por parte de las empresas, pues bueno, pues más comprometida también, ¿no? Y sobre todo
de colaborar en determinadas sustracciones fiscales que las grandes multinacionales pues digitales, por ejemplo, están haciendo, ¿no? Entonces, sí creo, no, sí creo que en esa dirección de participación del trabajo en la empresa y en el capital de la empresa, sí en esa dirección de lo que es la contribución al conjunto social por parte de la empresa a través de la fiscalidad en aquella medida que vaya pudiendo y vaya teniendo y vaya respirando. Y por otra parte, en aquella medida en que las ayudas vayan dirigidas a lo que es una transición ecológica de la economía hacia un modelo económico más descarbonizado, yo sí creo que hay líneas de reforma de la economía que son importantes. Que eso suponga un cambio de sistema, pues me temo que probablemente pues no lo sea así, no lo sea en esos términos tan radicales. Muy bien. Tenemos otra pregunta. La Europa humanista de inspiración cristiana de Adenauer ha sido sustituida por la Europa de la libre competencia. ¿Cómo puede reivindicarse en una sociedad secularizada los valores genuinamente cristianos de Europa, la dignidad de la persona, etcétera? Bueno, voy a aprovechar esta pregunta igual para dar a conocer algo que es poco conocido. En la legislatura anterior del Parlamento Europeo se decidió eh, implementar lo que es el artículo 17, creo que es, del Tratado Fundamental de la Unión Europea. Este artículo 17 es el que habilita para la relación con las confesiones religiosas a las instituciones europeas y el que habilita también para la relación con las organizaciones, vamos a llamar, de pensamiento filosófico, que, como sabéis, en países como Bélgica, pues lo que es humanismo o movimientos de masonería, etcétera, etcétera, que de alguna manera tienen una respuesta pues en términos de conciencia, pero que reivindican una libertad de conciencia que no tiene por qué llevar a una u otra confesión religiosa, ¿no? Entonces, pues en ese marco, a lo largo de los 5 años, ha habido una serie de encuentros en los cuales la persona responsable es la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Concretamente ha sido Mairead McGuinness la que sobre todo ha ido desarrollando esta competencia y han ido convocando una serie de encuentros con representantes de las diferentes religiones que, pues, por ejemplo, han ido tratando temas como lo que fue primero el extremismo en el año 2015, recordáis con los atentados, pero luego, pues, por ejemplo, el último fue sobre la inteligencia artificial, ha habido también sobre derechos humanos y de hecho está convocado ahora uno para dentro de, no sé si un par de semanas, que va a ser sobre COVID. Intentar reflexionar qué impactos tiene el COVID dando voz a las religiones en el propio Parlamento Europeo. Son seminarios en los que pues igual participa, pues bueno, pues yo en algunos que he estado, pues igual ha habido 150 o 200 o 300 personas, bueno, pues que habilitan un poco esa relación. Con eso, y volviendo a la pregunta, pues hoy la Unión Europea, bueno, pues lo que intenta plantearse en la relación con la religión, pues es en términos pues, de que hay de pluralismo laico, de pluralismo religioso, pero por otro lado, en términos de reconocimiento y de normalización de esas relaciones, ¿no? Y yendo luego más a la cuestión de fondo, ¿dónde se está jugando hoy pues valores tan esenciales de la antropología cristiana como es la dignidad de la persona humana? A mí me parece que uno de las grandes pruebas pues tiene que ver con la inmigración, ¿no? Y bueno,
ahí hemos tenido la experiencia de Merkel, de cómo quiso incorporar a personas y familias sirias en la sociedad alemana. Además, pues desde un análisis también económico y de un análisis de rejuvenecimiento de la sociedad y de la economía alemana. Pero ahí se encontró pues con que su propio electorado rechazaba ese tipo de iniciativas, ¿no? Y con eso, ¿qué quiero decir? Pues que es verdad que los políticos tienen unas responsabilidades, es verdad, pero también hay que decir que los políticos están dependiendo de lo que son las opiniones públicas de sus ciudadanos. Y aquí hay un trabajo muy importante de cultura ciudadana en el cual pues, la Iglesia pues, tenemos un papel importante. Desde luego, una de las cosas que hemos abordado en uno de estos seminarios que os he mencionado pues fue precisamente que los derechos humanos, que antes eran como un marco pues claro y común, y los derechos fundamentales, pues era algo que nadie discutía. Sin embargo, por ejemplo, en Europa hoy, en el ámbito de la inmigración, se está discutiendo en qué medida los inmigrantes son, son dignos de esos derechos humanos, y sí habla de un cambio de clima que se está dando en las opiniones públicas en estos momentos en la Unión Europea. Has hablado de la necesidad de una alianza global por la educación inclusiva, humanística y ecológica. Y llevamos tiempo demandando, ¿no?, desde la sociedad civil un pacto por la educación. Pacto que muchas veces acaba entrampado en cuestiones que afectan a aspectos relacionados con la enseñanza de la ética, la enseñanza de la religión, si la religión tiene que contar en el currículum académico, si se tiene que dejar a los padres que elijan. Desde tu punto de vista, tú como persona que estás metida en el mundo de lo político, ¿no?, los partidos políticos, ¿qué visión crees tú que tienen en este momento los partidos políticos sobre el hecho religioso y sobre la Iglesia Católica? Y si crees que tras este periodo de pandemia esa visión ha cambiado. Vamos a ver. Son muchísimas preguntas las que has planteado ahí. Vamos a ver. Hoy hemos estado, bueno, estos días se está entrando la ley de... Hay un ruido por ahí. Sí, Julián, Julián. desactiva tu micrófono, tu vídeo, por favor, y el micrófono. Bueno, ahí vamos a ver. Ahí, por parte de la Iglesia, creo que es muy importante colocarnos en clave de que la educación nos preocupa en el conjunto de sus desafíos. No solo nos preocupa de la educación nuestros particulares intereses. Hoy la educación tiene, vamos, una barbaridad de retos. El propio ministro de Educación, que antes era profesor, digo, el ministro de Universidades, que antes era profesor y profesor muy reconocido, Castells, en el ámbito de pues bueno, de la era de la información y de los impactos, pues dice que el 90% de la información está digitalizada y que el 80% no solo está digitalizada, sino que está accesible, ¿no? Entonces, claramente todo el modelo de memorístico en el que se ha basado la enseñanza, y que todavía mis hijos hoy, en estos años, pues han tenido que estudiar muchas cosas pues de puro empeño memorístico, pues realmente nos hablan de una enseñanza pues desfasada, ¿no? Una enseñanza que pues debe ayudar a formar en competencias, que te ayuden a buscar información, a seleccionar información, a saber valorar y apreciar
la utilidad o no, la verdad o no de una información, saber organizarla en nombre de unos objetivos, a saber, bueno, pues todo lo que puede ser un conjunto de competencias eh, mm, que, que hoy por hoy pues todavía no acaba de verse un cambio como a la altura, ¿no? Ahí recordáis el informe de Lors que ya planteaba pues el aprender, el aprender a ser, el aprender a convivir de una manera pues mucho más integral que lo que es el aprender una serie de conocimientos. La enseñanza todavía está demasiado estancada. Hoy las profesiones del futuro no sabemos exactamente cuáles van a ser. Hay que preparar para personas, para profesiones que desconocemos. La educación inclusiva, una educación, una ecoeducación. Bueno, hay retos muchísimos, ¿no? Entonces, la Iglesia, ¿cómo nos situamos? ¿Nos interesa todo eso? Yo creo que si vamos a los colegios concertados, así a ras de tierra, interesa. Mi pregunta es, cuando vamos a la estrategia de relación con un gobierno, ¿manifestamos que esto nos interesa o no? ¿O vamos a un poco a ver qué sacamos de lo nuestro, cómo queda afectado nuestro estatus, nuestros intereses, ¿no? Entonces creo que para un gobierno ver una actitud u otra en la Iglesia es distinto. O, por ejemplo, en el tema de la inmigración. Yo creo que si todo el tema de la demanda social pues lo analizáramos más desde los problemas reales. ¿Cuáles son? Un problema real es el descenso de natalidad y el descenso de puestos escolares. ¿Y eso a quién le repercute más? ¿Le repercute más en la enseñanza pública o le repercute más en la enseñanza concertada? ¿Cuál es la otra cuestión? ¿Qué pasa con la escolarización de inmigrantes? ¿Quién acarrea con una escolarización mayor de inmigrantes? ¿La escuela pública? ¿La escuela concertada? ¿En qué medida hay determinadas sociedades, determinadas clases sociales, determinados lugares en los cuales se está utilizando la enseñanza concertada para una reproducción de clases sociales, o en qué medida hay otros lugares en que la enseñanza concertada está trabajando desde un criterio evangélico de apuesta por los pobres y está haciendo una educación inclusiva y con inmigrantes haciendo una labor encomiable, ¿no? Yo creo que el tema de la demanda social, en lugar de llevarle a todo el debate del derecho de los padres, creo que habría que colocarle más en estos términos. Y creo que en estos términos sería más sencillo poder llegar a unas líneas de acuerdo, porque porque creo que en principio no hay un propósito de exterminar la enseñanza concertada por parte de un gobierno de izquierdas como el que podamos hacer. Eso sí, lo que tampoco se quiere es que acabe siendo la privilegiada desde el punto de vista de la escolarización, que no asuma inmigrantes o que reproduzca de un modo clasista pues diferencias sociales o que en la pérdida de natalidad y de puestos escolares acabe perjudicando más a la pública que a la concertada. Yo creo que por aquí es por donde habría que enfocar las cosas. Creo que la cuestión de la religión en la escuela pública hay que hacer un enfoque nuevo y un enfoque nuevo que nos llevará en primaria a plantear un tipo de área basada en el 27.2 de la Constitución, es decir, en el desarrollo integral, y no tanto basada en principio en la existencia de unos acuerdos Iglesia-Estado que luego obliguen a una alternativa. La formación en valores es necesaria para todos, valores, pluralismo, convivencia. La formación en un conocimiento de las religiones es necesaria para todos y bueno, pues hagamos modalidades, modalidad cívica, modalidad confesional, pero olvidemos el discurso de la alternativa y olvidemos el anclaje de este tipo de formación en base a unos acuerdos Iglesia-Estado, cuando pues indudablemente están ahí, pero amparémonos más en el 27.2 de la Constitución. Y abramos pues también yo creo que dos perspectivas. Una es la perspectiva de la enseñanza cultural del hecho religioso. Creo que estaría muy bien que en un bachillerato, por ejemplo, fuera esa una de las alternativas y que si alguien la elige tenga luego su examen correlativo en selectividad y que en lo que es, vamos a llamar, una secundaria se abra más un tipo de enseñanza o de opción a una enseñanza
cultural de la religión. Yo el temor que tengo es que, atrincherados en una defensa de la enseñanza confesional de la religión, al final quede la religión en un estatuto pues muy precario, muy de desgaste, y que en último término, dentro de 10 años o dentro de 15, ya no tengamos capacidad para negociar que pueda haber siquiera un planteamiento de enseñanza cultural de la religión o de una competencia espiritual que, por ejemplo, en el Reino Unido pues es un tipo de competencia para el conjunto del alumnado y para el conjunto de los centros, no solo para quien enseña religión católica o enseña religión protestante o musulmana, que son las tres que ahora se pueden enseñar en España. No te oigo, Alberto. Sí, sí, estamos terminando. Si tenemos alguna pregunta antes de concluir. Ah, sí, teníamos aquí. Sí, los católicos carlistas, como tú has dicho, cada vez tienen mayor visibilidad social, coincidiendo con el auge del populismo autoritario. ¿Cómo ves en ese sentido la evolución de la Iglesia a medio plazo? Bueno, pues yo la verdad es que creo que ahora mismo la línea de la Iglesia española, con lo que han sido los relevos que se han ido consolidando, también en la línea del pontificado de Francisco, creo que van en una línea de una Iglesia servidora, una Iglesia que busca puentes de diálogo y una Iglesia que quiere estar como centrada en lo suyo, no tanto a batallas políticas, ¿no? Creo que es una buena dirección y creo que en el ámbito católico pues hay un pluralismo político sano de los cristianos y que la Iglesia tiene una oportunidad de oro, tenemos una oportunidad de oro para vivir ese pluralismo político desde una fe compartida y, por otro lado, pues para construir cierta transversalidad en una sociedad en la que vemos que pues se está viendo como un tipo de polarización política, de enfrentamiento pues demasiado endurecido, ¿no? Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad y creo que en esa dirección va en estos momentos la acción de la Iglesia en España. Sí, me he preguntado a menudo, por ejemplo, con la cuestión de la inmigración, pues cuál va a acabar siendo a futuro la posición de la Iglesia. Yo ahora mismo lo que veo es que hay una apuesta clara por los inmigrantes, pero si analizamos lo que ha sido el papel de la religión en la historia de la humanidad, lo que vemos es que en la formación nacional de los países la religión ha sido un factor muy importante, si no el más importante, ¿no? Entonces quiero creer que efectivamente va a prevalecer el gen evangélico de la acogida al inmigrante, no solo evangélico, sino judío-cristiano, y espero que esto acabe por prevalecer frente a nacionalismos exacerbados, a ultranacionalismos exacerbados que, pues bueno, pues que al final basan su identidad en el rechazo al diferente, en el rechazo al inmigrante. Muy bien, Carlos. Pues estamos ya terminando esta charla coloquio y para que tengas también la oportunidad de terminar con un poco un resumen, me gustaría plantearte una reflexión que ya hizo hace tiempo Albert Einstein, eh, referente precisamente a las crisis, ¿no? Y que quizá tiene bastante que ver con ese término griego que tú has denominado a esta charla, crisis y kairos, ¿no? Y comentaba que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos
porque la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. ¿Te sientes identificado con esta línea de pensamiento? Y con eso ya terminaríamos con tus palabras finales. Bueno, no del todo, porque parece que hace necesario la angustia para que haya creatividad, ¿no? Y bueno, pues yo igual soy un poco un optimista antropológico y, y creo que, pues, que las personas también nos guiamos por valores positivos y desde ahí también pues tenemos emprendimiento, tenemos creatividad y sí, es verdad que cuando parece que tenemos poseído el significado de la realidad, pues ahí el ser humano tiende a acomodarse y probablemente pues a dejar de ser religioso o a convertir la religión pues en una cuestión de costumbre o de institución, ¿no? Sí es verdad que una crisis que te cuestiona el significado de lo real, de lo que somos, del futuro, pues realmente pues una crisis de estas pues es como un gran acicate a, a un gran acicate, pues eso, a esa audacia, a esa empresa audaz de intentar construir un significado humano a todo lo real que es la religión. Muy bien, Carlos, pues con estas palabras terminamos esta charla coloquio con Carlos García Dandoín. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. A los que nos estáis escuchando, sabed que la charla se ha grabado y que estará próximamente disponible en el canal YouTube de Centro Arrupe para que podamos disfrutarla las veces que queramos y también compartirla con personas que no han podido estar hoy aquí y que pensamos que les podría interesar. Muy bien, pues nada, esperemos que cogiendo el término kairos, ¿no? Como momento oportuno, como tiempo de Dios, como tiempo para el crecimiento, ojalá este tiempo que hemos estado confinados y todo lo que nos espera por delante nos sirva para seguir creciendo y madurando como cristianos y como personas en el mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues gracias, un placer y bueno, pues nos hemos sentido cerca, aunque hay unos cuantos kilómetros de distancia de Valencia a Bilbao. Bueno, ya nos veremos por allí y respiraremos Mediterráneo, que a los de Bilbao nos gusta esos kairos de respirar Mediterráneo. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.